En México no fue a la escuela tampoco. Sí, hasta la primaria. Hasta la Pero primaria. cuando yo salí de sexto, yo sabía que ya sabía cómo conquistar el mundo. Solo le tomó 6 años de que pisó Sí, el país a abrir un negocio propio a los 20 años. ¿Cómo era el día a día cuando usted tenía la responsabilidad del restaurante, siendo encargado y al mismo tiempo estaba tratando de crear su familia? Usted ha trabajado demasiado, pero ¿qué le divierte? más uno, un paloma. Las palomas. Las ¿Y palomas. cuántas tiene usted actualmente? 700, 800 palomas. Bienvenidos a Cómo lo logré, lugar donde compartimos las historias de esfuerzo e inspiración. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un hombre cuya historia refleja esfuerzo, visión y pasión. Ramiro Herrera, nacido en Guanajuato y criado en Guadalajara, comenzó a trabajar desde muy joven fabricando escobas. A los 14 años, emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el campo piscando fresas en California. Con trabajo duro y determinación, en 1995 abrió el primer restaurante La Tolteca en Manassas, Virginia, que más adelante evolucionaría a La Tonalteca. Además de ser un empresario exitoso, Ramiro nunca dejó de lado su pasión de la infancia, las palomas, con las que hoy participa en competencias y carreras. Una historia de lucha, sueños y perseverancia que inspira. Bienvenidos, yo soy Erwin Alcántara Yo soy Pedro Escárcega. y esto es ¿Cómo lo logré? Porque La llegan publicidad para llega eso. sola. Sí, Entonces Y tienes es que estar más curioso. bien preparado. Es curioso cómo eso del 5 de mayo se celebra un poco más acá Ujú. que realmente, porque mucha gente a veces cae en el error de pensar que el 5 de mayo es la independencia mexicana, mexicana. Todos piensan eso. cuando no Pero lo es que es. esa es culpa de nosotros los mexicanos. Cuando yo llegué a trabajar a restaurantes, se usaba mucho los días festivos de México para hacer publicidad, para invitar a la gente al restaurante y especiales y especiales y especiales. Okay. Entonces la gente, el 5 de mayo creció tanto a nivel nacional que la gente se confundió. Y ahorita piensan que el 5 de mayo es uno de los días de nosotros de independencia y Y por la- eso la gente sale ya, o sea, y pues no. Pero ¿Sabe? Yo creo que tuvo que ver mucho todo el marketing que hizo Corona. La sí, cerveza Corona, yo creo sí, que ellos porque los fueron. restaurantes mexicanos lo Ujú. estaban pidiendo con años, ese Sí, 5 de mayo. entonces dijo Corona, ok, ahí les Sí. va. Y bueno, a ellos les funciona perfecto. Hasta le regalan uno banderitas y cosas así para promocionarlos. Pero sí, yo estoy sorprendido porque hasta pareciera que tienen que comer comida mexicana porque hasta Porque los es el día. deliveries desde Porque es temprano el día. estaban like tacos, 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 tacos. Dije, like, oh, ¿por qué no Sí. quieren comer diario? Like, comida No, mexicana. ese día no lo dejan pasar. Mm, Nosotros llegamos a estar haciendo especiales todo el mes ujú. para regar la gente, para que ese día no se nos apilara. No nos funcionaba. No. Ni caso le hacían al especial. Ese día sí, pero los demás días Sí. no. Ese día sí. Pero es que es muy común margaritas y tacos. Ese día es como de que Sí. hoy toca tacos y margaritas, como el Sí. Taco Tuesday que salió también es también. algo Se está, completamente pues sí, americano. es algo que también se está haciendo muy popular últimamente. Sí, el taco. Ha estado creciendo mucho. Wow. ¿A qué edad empezó a trabajar aquí en un restaurante, señor Ramiro? A los 16 años. A los 16 años. Sí, Wow. Entonces, ¿a qué edad llegó aquí? 14. 14 años. ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? 13. El mío también va a cumplir 14 y no quiero que se vaya. Como que suena muy Ya los podemos mandar a Ya piscar. los a podemos piscar, mandar a piscar. Sí, a suena piscar como. mora o algo. Ahorita en la actualidad Manzana. suena como impensable que el hijo de uno a los 14 años se vaya. ¿Y avisó? Sí. ¿Avisó o solo No, dijo yo cuando me adiós? vine venía, pues mis hermanas se casaron, nos quedamos solos yo y mi mamá en la Ujú. casa. Entonces mi papá nos mandó a traer. ¿O Y- su papá ya estaba aquí? Ujú, él ya estaba aquí, Oh, ok. desde antes que yo naciera ya venía. Entonces, cuando nos venimos nosotros, llegamos a California y yo no quise ir a la escuela, me puse a trabajar. ¿No le gustaba la escuela? No me gustaba la escuela. No es que no me haya gustado, lo que pasa es que desde niño pues siempre traía uno ganas de tener esto, aquello, o de comprarte una cosa, otra, y no podías. Entonces, pues yo tenía ganas de traer dinero para comprar lo que me gustaba. ¿En México no fue a la escuela tampoco? Sí, hasta la primaria. Hasta la Pero primaria. cuando yo salí de sexto,
yo sabía que ya sabía cómo conquistar el mundo. Entonces ya no fui. Salud por la conquistada del mundo. Sí, no, qué conquistada. Si hubiera sabido. No, cuando ¿Cómo sabes si es uno bueno? está sabroso, ¿Está está sabroso? suavecito, sí. Oh, ok. So no debe ser Fuerte. fuerte. A mí no me gusta el alcohol así fuerte, Ajá. no. Los chats y todo eso, No. no. Ok, se lo salta. Sí, te digo que Ujú. yo cuando me salí de la escuela empecé a ir a la secundaria, pero era más el tiempo que no entraba a la escuela que lo que entraba. ¿Qué hacía cuando no? Me iba No. con un amigo a comprar papitas que diario me invitaba o nos íbamos a ver películas en las televisiones que vendían en los aparadores de Ajá. las tiendas. Ahí nos íbamos, compramos papitas, nos poníamos a ver televisión ahí Ok. por el resto de lo que era la tarde de la escuela. ¿Fue precaria su niñez? Como porque Como que hacían falta cosas en casa o estaba no es que bien. hacían, pero es que no Ujú. teníamos tampoco De sobra. de sobra. Entonces, Ok. como yo me quedé en un rancho, pues vivíamos bien a Ujú. gusto, libres, hacíamos lo que queríamos, pero luego me movieron a la ciudad. Ok. ¿Y trabajaba allá? En la ciudad, sí, cuando dejé de ir a la escuela empecé a Ujú. hacer escobas. De esas de como de palma, de las naturales. Eran de plástico ya, Ok. pero las cosíamos. Ya ves que Ok. llevan un tejido en medio para abrirla, mantenerla abierta. Ujú. Era lo que nosotros hacíamos. Ok. Y entonces a los 13 años estaba haciendo escobas y a los 14 Me se viene para trajeron. Estados Unidos. No, pero ya había cambiado de trabajo 2 o 3 veces, no fue Sí. el ¿Qué primero. más hizo aparte de la De escoba? las escobas me fui a un puesto a vender pollos. Ajá. Vendían pollos asados estilo Sinaloa, pollos al carbón. Ujú. Y de ahí me fui al mercado, a frutas. Y de ahí me fui a un puesto de tacos de O, barbacoa. o sea que la comida también estuvo presente Sí. desde mucho tiempo. Y ya de ahí fue cuando me trajeron para acá. Ok. ¿Y Ujú. cuánto tiempo trabajó en la pizca de las fresas? 2 temporadas, lo que fue de los 14 y los 15 años. Sí, ¿Cómo? Cómo fue ese proceso de estar trabajando durante la pesca? Era pesado. era bien pesado. Más que Era, nada siendo un niño, como no puedo imaginar a mi todos hijo los días me daba pescando. calentura. Sí. Todos los días me daba Porque calentura. aparte la temperatura de Estaba California bien caliente, es... sí, 100 Ya. grados, bien caliente. Y como la fresa, cuando está secando, suelta como un Ujú. polvo que pica y da mucha comezón. Pues siempre salía uno, parecía que andabas de carnicero, bien bañado. La fresa, cuando ya está muy madura, suelta mucho jugo. Entonces salíamos bien bañados de rojo, las manos rojas, Y todo. todo era manual, ¿verdad? Todo No con manual, máquinas. sí. Porque, y aparte no crecen mucho, están al Ya no nivel de la crecen, tierra que anda uno andar agachado agachado todo el todo el tiempo. día. Ujú. Pero usted tenía en mente que todo valía la pena porque era Yo lo que... quería comprar mi camioneta, me quería comprar esto, aquello. O sea, no le Sí, importaba no. realmente. Y La no había levantada era con lo que sufría levantarme. Eso no, siempre sufrí con ¿De eso. qué hora trabajaba? ¿Cómo era la jornada? Mi hermano era el chofer de varios, entonces Ok. él era el que nos llevaba, entonces tenía que pasar pues como por unas 8 personas. Entonces a las 5 de la mañana, 5:30 para arriba, porque entramos a las 7 de la mañana. Sí, y pues toda la vuelta y vuelta, y pues yo tenía que ir ahí porque no iba a regresar por mí. y no le preguntaron que usted era un niño para estar trabajando a tan temprana Sí, edad, ¿sí? sí, pero como mi papá tenía muchos años trabajando era un japonés, Ok. me pusieron a trabajar como si fuera mi hermano mi otro hermano. Ok, para que fuera Sí, legal, de sí. alguna manera Entonces la yo edad estaba legal, ya. trabajando por mi hermano el otro, pero el otro tenía una compañía de jardinería. Entonces ya no trabajaba en el campo. Y cuando decidió salirse de las fresas, hacia Me dónde vine a partió? trabajar en restaurante. Ya se vino a trabajar Sí. acá. ¿Eso fue en Manassas, en No, fue Virginia? con un tío. Ok, Fue con un tío en Newport News, Virginia. ok. Llegué a lavar platos ahí con él. ¿Se acuerda del nombre del restaurante? El matador. El Matador. Y todavía existe. No, lo mataron. Se acabó. Pensé que al dueño le iba a salir otra historia. Tenía 5 Ujú. restaurantes, mi tío, y Ajá. quebró. Oh. ¿Cómo Sí. alguien quiebra con 5 restaurantes? Perdón que me salga tantito La del falta contexto. de atención. Ajá. Sí. Es confiarse demasiado. No, es que no alcanzas y a veces Ujú. pones a personas a que se hagan cargo y pues no les importa. No hacen el mismo trabajo que llevas tú. Que es Ujú. lo trabajoso. Sí, encontrar gente Ujú. de calidad. Sí, sí, mi tío sí, así fue que se fue. Más que mi tío, yo creo que también se confió, Ujú. porque tenía otros socios que en otros restaurantes anteriores donde estaban muy bien, Ujú. pero los socios entre el grupo se hacían cargos diferentes locaciones. Entonces mi tío se quiso él irse por su cuenta, salirse de la sociedad y irse él solo, pero para no tener socios.
Y ahí fue donde Le le salió. fue mal. Sí, es que parece que no, pero si tienes un buen socio, es mejor mantenerlo, Sí, claro. porque tú cuidas una cosa, él cuida otra. Sí, se distribuye más la Ujú. responsabilidad y las Sí, acciones él también. cambió porcentajes de restaurantes por uno y de ahí se fue él solo. Y no pudo, no le dio. Híjoles. ¿Y todo el tiempo trabajó ahí de dishwasher? No, trabajé de dishwasher un tiempo y luego me pasé a la cocina y luego me salí para afuera y hacías, pero primero me enseñé en la cocina y luego ya me quedé afuera. ¿Y por qué no le gustó el dishwasher? No, Al- pues quería estar, yo estaba de dishwasher, pero yo era el que servía toda la comida en la mañana porque me Ah. gustaba estar allá sirviendo la comida. Y yo estuve de dishwasher 3 días en Texas Roadhouse. Sí, Sí, y después faltó el que hacía la preparación y dijo el manager, ¿quién sabe hacer arroz? Y yo no sabía, pero levanté la mano luego. Porque como tienen las recetas escritas, yo dije, sí, yo no voy a estar yo lo aquí hago. 3 de la mañana bien mojado. Ser dishwasher es mi respeto para A mí, para toda la a mí cocina, de pero la los cocina es el que más dishwashers, me gusta, ¿eh? sí. Lavar platos. Yo tenía Sí, un señor que sí. no se mojaba para nada. No sé cómo le hacían, no se ponía mandil, no nada, y los trastes bien limpios. Y no, a mí me escurre el mandil, termino con los Bien tenis mojado. todos apestosos, sí. Sí, no, yo también. A mí los platos a mí me gustan mucho Ajá. porque mientras tenga platos en la línea, nadie te va a decir nada. Sí, sí, Nadie te va a porque Tú decir, aparte tienes es una ayúdame con presión. algo más o esto. tú te Ya. pones a lavar platos y mientras no les hagan falta platos, nadie te va a molestar. Sí, hay gente Y que si agarra estás en la los. línea, no, Ajá, hay mucha agarra. exigencia. Sí, agarra los platos. Hay gente que agarra los platos así por puños y los dejan caer así parejitos y van cayendo en la En la charola y a raca. a la Sí, ya lavadora. tienen, Digo, tienen mucha mucho experiencia. tiempo. Mucho tiempo, mis Sí. ¿Cómo era su respetos. experiencia sabiendo que tenía 16 años y estaba pasando de un trabajo a otro? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que lo mantenía? Como, ok, voy a seguir haciendo esto, voy a pasar a esto. Las ganas de tener algo. Ok. Sí, las ilusiones o no sé, a veces te pones una meta y dices tú, yo quiero hacer esto, quiero comprarme esto, quiero tener aquello y pues no te puedes rajar porque si te quedas ahí no va a llegar del cielo y si de veras lo quieres, Tienes que sí. luchar por Y ello. siempre estuvo en su mente que iba a hacer un restaurante y después más, pero siempre estuvo en su mente eso o se fue hacia donde la vida lo fue llevando y solo echándole ganas. Mira, más que todo cuando en la época de nosotros éramos muchos familiares de la misma edad más o menos, muchos primos. Entonces, la ola de los restaurantes empezó desde California, que en el Phil había muchísima gente trabajando de la área donde somos. Y se empezaron a venir a trabajar a Atlanta, North Okay. Carolina, South Carolina, en restaurantes. Entonces llegaban un tiempo, trabajaban y luego se organizaban y abrían uno ya por su cuenta. Entonces, esos se traían a otros del Phil, porque era lo más fácil atraer un trabajador que ya conocías. Vente para acá o lo que tú quieras, y se los traían. Y aparte el idioma también, Sí, sí, no tenían que entonces, hablar y como inglés. gente del mismo pueblo, pues era fácil para comunicarte. Entonces, de ahí, cuando yo me vine, veníamos igual con familiares a trabajar en restaurante. Y empiezas a ver que fulanito lo invitaron de socio y que manganito lo invitaron de socio. Entonces, era una olita que yo decía, mañana va a tocar. Ujú. Yo voy a seguir, o sea, Sí. pero tienes que echarle ganas. Porque si no le echas ganas, ¿quién te va a invitar a abrir un restaurante? Nadie. Sí, sí, sí. Decía yo, no, pues ahí viene Ujú, la ola, me va a tocar, me va a tocar. Y pues estás en eso. ujú. Echándole ganas, aprendiendo lo más que puedes, porque mañana o pasado, pues te va a tocar a ti. Y pues sí, así fue. Siguió llegó el turno y ya para darle. ¿Con Lo quién malo es abrió el que ahorita ya primero? no quieren. Ya no quieren Se que abrir acabó la más. ola. Ya nadie quiere Es lo que abrir. estaba hablando con Erwin en la mañana, porque siempre hablamos un poquito de los invitados. Si era más fácil tener un negocio exitoso antes. Es Mm, pregunta. No, Ujú. no, ¿No? yo creo que ahorita es más fácil. El problema es que no hay muchos quien lo quiera. Porque no mucha Mm. gente se quiere comprometer a tener ese compromiso, porque es un Es compromiso. una, ya. Sí, Una mucha gente responsabilidad depende también. de ti. Y si estás pagando renta o un mortgage, o lo que sea, tienes un problemón encima, entonces tienes que comprometerte a Nosotros mantenerlo hablábamos en abierto. la mañana de que antes era como más propicio como a que triunfara un local o un restaurante porque no había tanta competencia Competencia. como hoy en día. No, sí, pero hay más gente. ¿Cree O que Sí. hay sea, más gente? sí, antes, bueno, cuando yo llegué, depende en qué estado estés, pero cuando yo llegué aquí en Delaware, no había la gente que hay ahorita. O sea, no Y había sí hay más negocios, hay tanta más comunidad. comida, pero no había tanta gente. Ok. Entonces está creciendo y a lo mismo pues tiene que crecer porque uno no puede dar comer a tanta gente.
¿Y los americanos empezaron a venir a los restaurantes mexicanos y venían con curiosidad o No, es no que hacían el preguntas? tipo de comida que nosotros Ujú, manejamos desde que yo llegué aquí es lo que le enseñamos a los americanos a ujú. comer. Entonces, es lo que ellos ven como comida mexicana Mexicana. y es lo que esperan ver Ujú, cuando llegan a un restaurante mexicano. sí, Entonces, cuando es un restaurante mexicano más auténtico o diferente, lo desconocen. sí, claro. Se O quedan, pues, piensan, no, así no ¿esto es. qué es? O sea, Sí, piden una cosa y llega una cosa completamente diferente. Entonces, es donde cuesta trabajo enseñarles algo nuevo a los americanos. con Sí. razón. ¿Cómo es que elige la idea entonces de la comida? ¿Cómo es que realmente usted dice, sabes qué, esto es lo que vamos a vender y es lo que me voy a mantener? Porque a veces piensa uno que dices, ya estoy vendiendo cierta comida en este lado, voy a abrir a otro, pero quiero cambiar un poco para ver si pega de este lado. Es, ¿Cómo es que se mantiene firme en es esas cosas? difícil, lo tienes que ir metiendo poco a poco las cosas diferentes, introducirlo a la gente que ya va. No, que su clientela Sí, entonces es porque desde que, el estilo de comida que nosotros manejamos ha sido la misma desde que abrió. desde que yo llegué a Ok. trabajar cuando tenía 16 años. Desde entonces manejaba prácticamente lo mismo. Claro, ha ido cambiando los sabores o los estilos y todo, pero ha sido lo mismo, la base sigue siendo la misma. Ok, ok. Nada más pues ya le vas inventando cosas diferentes, pero con los mismos productos. Entonces es lo que lo ha hecho pues un poco más fácil. Pero sí tienen algunas variaciones dependiendo del área donde está el Mm. restaurante. Por ejemplo, si está más, digamos, hacia la playa, tienen productos más variados, más, Ujú. No, es lo más mismo. mariscos, más cosas así, o es Es exactamente lo lo mismo. mismo. Oh, Es wow. lo mismo. Pensé que variaba un poquito dependiendo No, la es lo ubicación. mismo, es lo mismo. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su primer restaurante? Uy, le tenía, que fue en el 95 cuando me asocié por primera vez. Tuvo un socio para abrir su Sí, propio. éramos 7. Eran 7 Éramos socios. Siete. 7, Ok, sí. ok. Sí, éramos 7 socios en un restaurante en Manassas, Virginia, que fue donde me asocié por primera vez, que Ok. fue parte de uno de los negocios. ¿Recuerda qué sintió el primer día que abrieron? Ah, pues sientes una ilusión y una emoción de que finalmente hiciste algo. Sí. ¿Y entonces qué edad tenía? Estaba en sus veintes. Tenía 20 años yo, 20 20, años. 21, algo así. Poquito Wow, Es, después. es un gran es mérito. es Sí, un gran mérito porque solo le tomó 6 años de que pisó sí. el país a abrir un negocio propio a los 20 años. Es un gran mérito. ¿Usted tiene conciencia de lo que ha logrado? Pues la verdad, no sé No lo qué, o sea, analiza. no, siento que si alguien se lo propone, lo puede Ujú, hacer, pero sí, no puedes hacerlo de la noche a la mañana. A lo mejor te toma mucho tiempo, a lo mejor no te toma tanto porque lo puedes hacer rápido. ujú. La cosa es que si no te mantienes en esa página, pueden pasar 2, 3 años y cambias de rumbo. Y así puedes pasar 20, 30 años cambiando de rumbo. Y puedes estar bien, nada más que con diferentes cosas. ¿Cómo eligieron el nombre del primer restaurante? Cuando nosotros llegamos en aquellos años, había varios restaurantes Ujú, mexicanos ya conocidos. Y la persona con la que nos asociamos, él ya traía un nombre de restaurante ujú. en ese entonces. Entonces seguimos con ese mismo nombre. Y ya años después lo cambiamos. O sea, el Pero primer restaurante, ¿cómo se llama? era la Tolteca La en La aquel Tolteca. entonces, Tolteca. sí. En aquel entonces el socio de nosotros se llamaba José López. Y Ujú, el nombre era de él y un pariente de él que se llamaba Javier Oñate. Entonces el nombre de ellos dos desde, ujú. ¿qué fue? Abrieron como en el 89, en el 88 por allá en Williamsburg, Virginia, Ok. que todavía sigue ahí, Ok. la Tolteca. Pero Entonces el luego ellos se restaurante ya separaron. existía y ustedes Ujú. se hicieron Sí, socios de de la ellos, Tolteca. sí. Ok. Ellos se separaron y José se fue con los hermanos a abrir por su cuenta. Ujú. Entonces, andaban abriendo en Manas, Virginia. Para eso ya habían abierto aquí en Wilmington. Tenían el de la 202 que se abrió en el 92. No Sí, sé. en el 92 se Cuando yo llegué abrió. aquí, yo creo que ya estaba. Ujú. Sí, era un restaurante chiquito en la Concord Pike. Y de ahí abrieron el de Doble. Entonces, cuando quisieron abrir en Manassas, no pudieron abrirlo. Eran 3 hermanos. Ujú. No pudieron abrir porque se pusieron a hacer cosas sin permisos y ahí el condado era bien duro. Los Sí. pararon y a nosotros no nos platicaron. Nos invitaron de socios, 2 hermanos salieron. Entramos nosotros, que éramos 6 de familia, pero entramos a una pesadilla que no sabíamos. Porque Ok. hasta que ya estábamos adentro nos dimos cuenta de los problemas de los permisos, que el inspector tenía parado las cosas ahí porque tumbaron paredes de baños y eso y Ujú. no sacaron permisos. Ah. Entonces duramos como 7, 8 meses para abrir.
¿Y cómo que era fue complicado. navegar todo? O sea, algo que era algo desconocido para todos ustedes. ¿Cómo era? ¿No sentía como que, oh, para qué nos metimos o Era por muy qué hicimos esto? desesperante porque la necesidad de comunicarte, preguntar o esto, Y no había no, tantas herramientas como yo no ahora. hablaba inglés. Entonces era, del poco inglés que sabía yo era muy limitado. Entonces para ir ya a pelear con un inspector, una oficina y eso, pues era muy complicado y era frustrante porque no podías hacer nada. Aparte de que no estábamos nosotros como dueños del lugar ni nada, Ujú. estaban rentando. Ok, sí, Todo, era todo eso mucho nos lo complicado. complicó mucho. Y ya cuando abrimos, el problema fue que cuando abrimos nos cayó un nevadón histórico que llegaba la Ajá. nieve hasta la mitad de las ventanas. Para acabarla. A lo mejor fue una bendición ya Sí. después de No, el tanto. restaurante duró como Ujú. 2 meses que no salía más que para estar pagando la La mercancía, los mercancía. billings, no nos pagábamos nosotros. Ujú. Y yo me tenía que ir a casar. Me fui a casar con dinero prestado. Ajá, Cuando me andaba yo de luna de miel, me hablaron ajá. que ya me viniera porque estaban bien ocupados, Están que no ocupados. podían. Entonces tuve que suspender la luna de miel. Me regresé Ujú. para ayudarles. Y sí, cuando llegué ya el restaurante estaba más ocupadito Y y todo, pero nada pues exagerado, pero sí no podían con los empleados que había. sí, claro, porque aparte a Ujú. usted no le estaban pagando, entonces eran manos extras Sí, como dueño exacto, que como no, socio, sí. sí. A mí me sigue pareciendo sorprendente porque hoy en día que tenemos un poquito más de conocimiento, hay gente que habla español, tenemos contadores que hablan español, gente ya en el gobierno que habla español. Sí, Entonces, remontarse hasta los 20 años y con un nivel de escolaridad casi nulo, esa es ahí donde viene mi sí, admiración porque está canijo. Si uno medio sabiendo, es complicado. sí es complicado, sí. Sí, wow. Es complicado, pero yo creo que las ganas no te limitan. Pero Cuando se sal tienes ganas, lo ajá. haces y le buscas la forma. Pero se saltó hasta la luna de miel y no nos contó, cuéntenos de la señora Olivia. ¿Dónde la conoció? ¿Cómo la conoció? Y cómo, si estaba en las fresas bien ocupado en el restaurante y después ya se saltó a la No, es luna que de ya la miel. tenía conocida Casó. desde antes, Ya desde se fue a antes. casar, ya me Se fui fue a casar. Sí, le dijo: "Espérate tantito, voy a ir a abrir un restaurante y después sí. vengo por ti". No, yo la conocía Ujú, desde que estábamos chicos, pues ujú, somos de la misma zona. La cosa es que cuando yo fui a la secundaria fue cuando ujú. más me acuerdo yo de verla. Cuando entré a la secundaria, entré a primero grado y ella estaba en segundo. Pero yo no entraba a la escuela, nada más iba 2 o 3 días y los Ujú, demás me hacía la pinta, no entraba. ajá. Pero siempre la miraba cuando iba. Ya después, cuando yo me salí de la escuela, que me vine a Estados Unidos, en una ocasión que fui para México, andaba con un primo y fue que las empezamos a procurar a ellas, sus hermanas. Pero eran Ajá. bien muchas, eran 8. Ah, Sí, pero yo la que me sí, acordaba siempre fue ella, pues, la de que yo ella. conocía. So, usted Y desde antes de venirse ya le había echado el ojo. sí, no, Sí. ya la había marcado, pero ella no sabía. Tenía la Ajá. marca. Sí. Sí. Y después regresó. Sí, Ajá. ya cuando andábamos abriendo el restaurante de Manazas, Ujú, como no estaba abierto, tuve la posibilidad de ir 2, 3 veces para ujú. México y ya después de eso fue que la pedí y nos casamos. Sí. ¿Y fue sencillo o le tuvo que luchar? Ya, pues de primero, pues pura plática y plática y no Ujú. sabía si sí o si no. Y pues bueno, al final de cuentas siempre pasó lo que quería yo que pasara. Sí, Hacerla su esposa, sí, que era la mayor. sí. ¿Se casan en México? Ujú. Sí. ¿Tienen fotos de la boda? Sí, sí, Sí. sí. Nunca las he visto. Luego nos comparten unas Sí. para poner en el podcast mientras estamos hablando de eso. Y después, ¿usted se la trae o todavía se viene No, solo y me la sigue? traje. Sí, me la Ajá. traje. Sí, de la luna de miel nos venimos Ujú. directito a Estados Unidos. ¿Y dónde fue la luna de miel? Pues una parte allá y otra parte en el camino y ya al final aquí. Porque la tuvo que La suspender. tuve Sí, que suspender. sí. Y Sí. entonces cuando ya regresa se encuentra con el restaurante que ya está empezando a trabajar un poco más, no tan ocupado, pero ya empieza a trabajar. ¿Cómo es que nace o cómo es que cambia el nombre de Tolteca a Tonalteca? ¿Cuándo es que Con, deciden hacer ese con cambio? los años, con el tiempo, mira, el nombre, nosotros sabíamos que era De otra persona. del socio, ¿da? Su nombre, todo estaba bien. Entonces, después de ahí pasó el tiempo y nosotros abrimos más locaciones ya en sociedad con él. Ok. Mi hermano, para ese entonces él estaba a punto de perder el restaurante de Dover y mi hermano le compró la mitad. Entonces por eso venimos a dar a Delaware nosotros. Por el de Dover. Por el de Mi Dover. hermano compra la mitad del negocio, se viene a manejarlo, se da cuenta que el restaurante estaba a punto de cerrarlo porque tenía deudas
Ya no le querían llevar ni una coca ya a la puerta porque debía mucho dinero. Entonces, el negocio no estaba mal, simplemente es que pues la administración estaba muy mal. Entonces, mi hermano se pone a trabajar ahí, trata de sacarlo adelante. Después llego yo, porque yo me quedé encargado del restaurante de Manazas. Yo era el Ok. encargado. Pero tenía muchos problemas con mis cuñados y con mi papá, en paz descanse. Porque pues yo era un niño y ellos eran adultos, entonces yo no los podía mandar a ellos ni los podía. Decir qué hacer ni Sí, nada. entonces me vine yo para Delaware con la excusa de que mi esposa se iba a aliviar. En Virginia salía muy caro Ujú. para El tener parto. el parto y en Delaware era más barato, aparte de que ya me estaban ayudando porque estaba supuestamente trabajando aquí. Entonces ya me estaban ayudando de que ya vivía yo aquí, entonces era más fácil los chequeos y todo. Entonces yo la traía los chequeos aquí y al final de cuentas dije, no, pues aquí yo aquí me voy a quedar, me gustaba mucho. Entonces ya me quedé yo aquí y cuando abrimos el restaurante de Rehoboth, de la playa, Ok. igual seguimos con el socio, con José, pero después nos empezaron a abrir restaurantes cercas con el mismo nombre y le dijimos, oye, ¿qué pasa? Ujú. Tienes que protegernos porque estamos invirtiendo en algo que supuestamente solamente tú tienes los derechos. Le digo, y no está pasando. Como estaban siendo sus propias Sí, competencias, sí, se estaban no abriendo El él, mismo otras nombre. otras personas con el personas. mismo nombre. Oh, ok. Sí, Tolteca estaba siendo plagiado por otras entonces yo dije, personas. Ajá. bueno, entonces ya estamos Ujú, respetando un nombre que cualquiera lo puede usar, entonces ujú. estamos haciendo un sacrificio de mantener un nombre, de mantener una creencia, para que otro llegue y abra un restaurante aquí a 2 millas con el mismo Con el nombre, o mismo sea, como nombre. que dije, ¿qué pasó? Entonces nos dimos cuenta que el nombre no estaba registrado, Oh, wow. que no era de él, el nombre era de Tortillas Misión. ¿Y entonces cómo siguen Cualquiera lo existiendo podía, los toltecas? cualquiera lo podía Ajá. abrir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijimos, "No, ¿sabes qué? Nosotros mañana pasado nos demandan y nos van a demandar por estar Ujú. usando un nombre que no tenemos derechos. Entonces cambiamos las locaciones a la Tonalteca. Registramos el nombre y nos cambiamos. Y el nombre suena muy parecido, Ujú. sí, Porque pero inclusive el logo es muy similar. sí, Ujú. pero en sí la Tonalteca es algo completamente diferente que viene de Tonalá, que es Ujú. prácticamente donde traemos muebles y todo. Entonces, después de que registramos y cambiamos el nombre, Tortillas Misión perdió el nombre de Tolteca. ¿Lo dejó perder? Lo dejó perder porque no lo estaban usando. ¿A manos de quién Oh, lo ok. perdió? ¿Lo perdió a nombre de alguien o Lo nomás se perdieron fue? porque no pagaban los derechos del Del nombre. registro. Entonces fue como nosotros ya habíamos hecho una aplicación para registrar el nombre, a la hora que lo perdieron, la volvimos a abrir Oh, ok. y lo registramos. Entonces ahora sí el nombre es de nosotros. Ambos La entonces, Tolteca y la Tolteca y Tonalteca son Tonalteca de son de nosotros, ustedes. están registrados, sí. Entonces sigue habiendo una conexión entre Sí, ambas sí, pues compañías. seguimos siendo los mismos. Ujú, Bueno, ya no, pero ujú, en ese momento éramos los mismos. ujú. Pero entonces de ahí los que traían la Tolteca se les hizo saber que tenían que cambiar de nombre. Entonces algunos cambiaron A y los que no formaban parte de pues de, casi la de la mayoría sociedad. no forman parte. Ok. Entonces a los que se les hizo saber que tenían que cambiar de nombre, algunos cambiaron y otros dejaron de abrir con ese nombre, pues saben que hay un problema. Sí. Los que estaban ya registrados del 2010 para atrás, ellos no les puedes hacer nada, pero no pueden abrir locaciones nuevas con Ok. el mismo nombre. Nosotros ahorita si queremos podemos cerrar muchos nombres, pero no nos hemos puesto a hacerlo legalmente. O sea, ¿para qué? Está bien. Sí, suena muy Pero hay complicado. gente que tiene ganas de mañana pasado tener un problema, que siga. Pero bueno, a ver qué pasa más adelante con el nombre. ¿Y por qué no es una franquicia todavía, señor Ramiro? Si hay muchas locaciones, el menú es muy similar. ¿Es una cuestión de decisión porque es el tipo de negocio que lo van llevando o no tienen interés No, en no que sea tenemos una interés en franquicia? hacerlo así Ujú. porque te metes en más compromisos y no tenemos a lo mejor la información o lo necesario para hacerlo, porque hay que hacer muchas cosas desde, no sé, recetas, menús, todo, Sí, tiene tratar que de ser. llevar algo muy recto. Sí, si lo abren en Los Ángeles o en Chicago, tiene que ser Tiene que Sí, ser tiene que igual. ser exactamente exactamente lo lo mismo. mismo. Entonces, por eso nunca hemos Ujú. pensado en eso. Y en sí, los dueños principales de los dos nombres somos tres, Ok, que desde que registramos los nombres siempre seguimos siendo los mismos siguen siendo tres, los mismos. sí. Y pues no hemos pensado en hacer algo así. Más bien hemos pensado más bien en retirarnos que en meternos en más problemas. A eso Sí. iba yo. ¿Cómo era su día? Porque ya está, dice que su esposa estaba tratando de dar a luz.
¿Cómo era el día a día cuando usted tenía la responsabilidad del restaurante, siendo encargado y al mismo tiempo estaba tratando de crear su familia? ¿Cómo era un día a día de usted Y pues era trabajar todos los días en el restaurante, todos los de días? las 10 a las 10. Salía un rato, entre 2 y 5 de la tarde, salía un rato y regresaba a trabajar. ¿Cuándo era el tiempo? ¿No pasaba ningún tiempo con su familia en ese momento? ¿Era muy nulo? Nomás el día de descanso. Día de descanso. Y ¿Tenía a un solo veces, día de descanso? ¿Los sí, lunes y o a qué día veces ni el descansa? día de descanso. Porque luego le llamaban, necesitamos esto, Sí, necesitamos es lo que otro. yo estaba metido en el restaurante 100%. De lo que pasara en el restaurante, yo era el responsable 100% de todo. Ok. Entonces, a lo primero que pasara, yo era el primero que tenía que estar ahí. Entonces, si descansaba o no descansaba, ahí tenía que estar. Si había veces que descansaba y me hablaban, oye, ¿qué pasó esto? Y me tenía que ir. Sí. Y después viene Kimberly. Nace su hija. Kimberly nació aquí en Delaware. Ella. ¿Qué sintió la primera vez que la tuvo en los brazos? ¿Estaba trabajando o sí estaba en el hospital? No, yo estaba Sí. trabajando, pero me tuve que ir al hospital. Ujú, Sí. No, pues algo muy diferente, te cambia la vida. ujú. Te cambia la vida. Ves las cosas de otro, de otro punto. Sí. Pero el trabajo, más trabajo. Más trabajo, Otra boca. pero con más ganas también. Y con Sí, más ganas. sí. Entonces ya no trabajaba tanto después, una vez sin nace su hija, para tratar de pasar No, más sigue tiempo con ella, igual. o siguió igual Sigue igual. trabajando. Sigue igual. Porque ya tengo que alimentar otra Sigue boca, igual, ok. sí. Entonces, ¿qué pasaba por su mente entonces? Era, tengo que trabajar más ahora porque ya tengo a alguien Pues más. sí, mira, desde que estaba uno niño lo ves que tu papá trabaja y tu mamá está en la casa y se hace cargo y todo y pues seguía el mismo ritmo. Trabajar para proveer para que no faltara nada y estuvieran bien. Sí, Totalmente. Sí, aparte creo que es el ejemplo que nos inculcan nuestros padres, a trabajar todo el tiempo y proveer. Una vez si ya tienes familia, creo que es lo que te es un enseña. compromiso, es un Es un compromiso que compromiso totalmente. no lo puedes ignorar y no puedes decir, yo mañana, no. No, totalmente. Bueno, sí existen personas que sí lo hacen así, Pues, ni mañana ni sí, pasado, no, pero, ahorita miras mucho, sí, pero sí sí. realmente, bueno, yo creo. Depende de los principios de cada Es persona bien, bueno, también. para mí es muy Ujú. difícil saber o ver que tengas un hijo y no saber qué esté pasando con él o no poder tenerle lo que necesita. O no estar Para mí cerca es de algo él. difícil, Sí. sí. Sí, Sí, pero totalmente. hay gente que no se preocupan, pero Entonces usted ha trabajado demasiado, pero ¿qué le divierte? ¿Cuáles son sus hobbies? nada más uno, palomas, Las palomas. las Y palomas. eso siempre otra cosa que me causa mucho interés, porque uno ve como que en las películas que las palomas mensajeras y en las caricaturas que las palomas mensajeras y que, las carreras y esto, y uno dice, like, solo sucede en las películas, pero ¿serán de verdad tan inteligentes? Y la verdad es que sí son inteligentes. Es una Eh, cosa increíble. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo contacto con las palomas? Cuando nos fuimos bueno, me llevaron Ujú. del rancho a la ciudad. Yo estaba acostumbrado en el rancho, pues Era miras, Guadalajara, ¿verdad? sí, Sí, ok. del rancho nos llevan, pues en el rancho había de todo, gallinas, pájaros, y nos la Reyes. pasábamos, la diversión de nosotros era ir a cazar pájaros con la Ajá. resortera. Entonces, llego a la ciudad y me encuentro en 4 paredes donde la escuela, la Ujú. casa, la escuela, la casa. Entonces, los vecinos, pues los mirabas, pero pues no tenías una comunicación, Ujú. no más que no te llevabas con ellos, no los conocías. Como aquí. Sí, entonces lo único que nos llevamos del rancho fue un perro que teníamos. Que en una abiertita de puerta de que llegó alguien a visitarnos o a visitar a mis papás, se salió el perro, no se dieron cuenta y se desapareció el perro. Ah, Ya después pues por todas las esquinas lo buscaba yo cuando iba a la no lo escuela a ver encontró. dónde lo miraban. ¿Cómo se llamaba el ¿Cómo se, perro? El Solín, ¿no? ¿Cómo? Solín. El Solín. Sol. Y también para qué Se le fue pone Solín. así. Nunca volvimos a saber de él. Bueno, total Ya. que, pues, era lo único que teníamos que nos trajimos de allá. Entonces, con el tiempo, mi mamá trajo gallinas o tenía gallinas ahí en la casa, en el techo. Entonces yo miraba que llegaban palomas a comerse la comida de las gallinas y me empezó a llamar la atención. Entonces empecé a agarrarlas, ahí las atrapaba comiendo y les empecé a hacer sus casitas. Y era lo que me divertía a mí, Ajá. estarles haciendo sus casitas ahí con ladrillos o bloques o lo que fuera. A veces se me escapaban y luego las volvía a agarrar y así. Pero esas palomas eran de un vecino por ahí atrás que tenía como 300 palomas sueltas. Pero eran palomas Ok. silvestres, no Ajá. eran palomas de carrera ni nada.
Entonces, de ahí empecé yo con las palomas, porque el vecino también tenía. Pero más como mascotas. Usted no Pues tenía, sí, en ese tiempo no usted no como tenía para... idea de que, No tenía de idea de las nada de eso, carreras. no. Ajá. El vecino de enfrente tenía, y él tenía un taller de joyería ahí en su casa. Ujú. Entonces yo después con el tiempo lo miraba que salía con las jaulas llenas de palomas, se subía en un aguayín que tenía y se iba. Una guayina era un Sí, una camioneta de esas carro largas, largo, que sí, parecía como una como carroza de carroza. muertos. Sí. Ajá. Salía y se iba. Mm, Y al rato llegaba la parvada de palomas y yo me quedaba, oye, ¿y esto? Lo reconocían. Sí, y empezaba a mirar que llegaban y se metían, y eran puras palomas azules, puras del mismo color. Y tenía 4 hijos el señor. Entonces me empecé a llevar yo con uno de sus hijos, y un día le cambié palomas de las del papá por las mías que le gustaban por el color. No sabíamos nada de Ujú. palomas, pero las que tenía el señor sí eran palomas de carreras, eran palomas buenas. Y ya de ahí fue que me hice de las primeras palomas de carreras. Y empezamos a jugar ahí con más vecinos que carreras de tal parte. Mandábamos a alguien en bicicleta a soltarlas o en el camión, en una caja de esas, de las cajas de jabón Roma. Ujú. Ahí le hacíamos unos, echábamos las palomas, se iban a llevarlas en el camión a las orillas de Guadalajara. Y pues para nosotros era algo verlas que llegar Sí. y luego ganarles ahí. Llegaba la paloma, la agarrabas, salías corriendo por la calle con tu paloma en mano a llegar a la meta. Y Esa era la diversión de la diversión. nosotros. Y se reconocían, sabían cuál era cuál. Sí, pues Sí. la paloma si no es tuya no llega a tu casa. O sea, ya estaba. Ya. ¿Cómo? Pero Y ese traen es. anillos, aparte traen anillos donde el anillo trae su Ahora. numeración. No, en Pero en aquel aquel entonces entonces también ya, tenían. sí, ya Oh, ok, traían. ya tenían anillos. Sí, es que eso tiene Ujú. muchos años que existe, Sí, yo me siento bien pero ignorante porque nunca no había era muy conocido. Sí, no, por eso. Igual sigue siendo no muy Sí, conocido. sigue siendo no muy Sí, conocido. mucha gente aún ni siquiera se da O cuenta. si le cuenta, no crees hasta que Sí, Es por eso lo que me ven. quedo así, Sí. me quedo sorprendido porque dice que si la sí. paloma, si no te conocía, no llegaba. O sea, ¿cómo sabía la paloma Por que? eso son Ya llega a su inteligentes casa. ya. Sí, O sea, la paloma es como uno cuando regresa uno a su casa. Sí. Regresa a tu No, casa. sí. Entonces el mito, que ahora sé que no es mito de las palomas mensajeras, tiene una razón. En realidad sí las usaban entonces Sí, en las el usaban. pasado Las usaban en para la las Segunda Guerra Mundial, cartas. las usaron. Las Wow. usaban para mandarse mensajes. Pero esas palomas tenían un entrenamiento Ujú. aún todavía Más estricto. Sí. superior, porque eran capaces de encontrar el campamento donde las tenían. Ahorita no, Sí, ahorita. ¿cómo? Como un perro Sí, le das algo a ¿cómo le que hacen? Sí, huela eso es para cómo le que, hacen. ya, pero a una Sí. paloma es Es que increíble. en aquellos entonces usaban como un Ujú, tipo trailer o una camioneta ujú. que era su palomar y lo movían del lugar y lo encontraban. Lo encontraban. Lo encontraban, entonces dice, ¿qué paloma? O sea, Yo a veces no encuentro una dirección y mm, Con con GPS. 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 Sí, es algo que muy Ujú, interesante ponerte a ver cómo las palomas ujú. hacían en aquel entonces. Los Ahorita, sentidos. ahorita pues las palomas regresan a tu casa, sí, pero que tú Ujú. agarres la paloma y la mandes que vaya a otro lado, eso no pasa. Entonces, ¿cómo funcionan las carreras? ¿Cómo Las es que son carreras palomas de se carreras? sueltan de un punto y ellas vuelan de regreso a casa. O desde la que llegue Sí, primero. la que llegue primero. ¿A Y casa se refiere al punto donde se sueltan? no, a O, tu casa. O ah, sea, por ok. ejemplo, si nosotros tres Competimos. competimos y yo Ujú, vivo en Georgetown, ujú, tú aquí en Wilmington y él vive en Bear. Entonces se van y se sueltan de Ohio, por decir así. ujú. Las palomas, la mía se va a ir para mi casa, la tuya para la tuya de él. Ok. Entonces, pues es obvio que una va a llegar primero que las Por otras la por la distancia. distancia. Entonces se toman medidas de GPS para saber la distancia exacta en línea recta. Sí, Entonces, porque si llega primero la de usted, pero pero otra voló llega menos más millas, lejos, va a pero hizo llegar más primero, es tiempo, obvio, sí. probablemente Es la la distancia, ganó la otra. Ya, sí. Entonces ahí lo ok. que tienes que medir es la distancia de un Ujú, punto a otro y las horas de suelta y la hora que llegó para sacar yardas por minuto. ujú. Entonces la paloma que recorrió más yardas por minuto es la que gana. La que voló más rápido. Sí, prácticamente. Esa fue más rápida. Recorrió más distancia, pero más rápido. Y las transportan en yardas avión, no, por ejemplo, en camiones, para las carreras en camión, porque ellas tienen que ir camioneta. reconociendo el No, camino, ¿no? O no, solo porque tiene que ser van, así. van cerradas, ellas no. Sí. Es impresionante Es es impresionante. impresionante pensar todo Ya, eso. pregunté que si en avión porque dije, pues si van en camión, a lo mejor van viendo por Vale, la va a ventana. checar. No, no, Van sacando fotos de donde, oh, ya no, pasé por aquí. reconociendo el terreno. Es que se me Te ha de hace parecer increíble. increíble, pero sí, yo creo que Sí, las palomas sí es- tienen
puntos de reconocimiento reconocimiento. de cuando las sueltas. Porque hay palomas que siempre vuelan por el mismo lugar. Y porque no sucede con Pasan muchos por el otros mismo animales, punto. right? Y No, con otras aves, no. Yo aparte creo que que las palomas también, no pero pero vuelan no tan lo alto. ¿Qué sabemos. tan alto vuelan las palomas? O sea, De- o sea, vuelan como por si las águilas vuelan muy Muy alto. Las Pero palomas las también palomas. dependiendo del clima. Ok. Las palomas, si el clima a veces que está haciendo mucho viento, las palomas se elevan demasiado. Como los aviones cuando hay turbulencia, Sí, van para arriba o van para y abajo. más que muchas veces se te hace increíble tú que una paloma haya recorrido una distancia tan rápido. Dices, ¿cómo es que llegó tan rápido? Ujú. Y te pone a pensar si la soltaron de dónde era. Lo que pasa es que las palomas luego encuentran olas de viento y lo que Oh, y hacen se es dejan que llevar. agarran esa ola de viento Y y pum. aprovechan. ¿Y eso no Sí. es trampa? No es Pero trampa. pues tú no sabes realmente si La agarraron una cosa ola. es que Ajá. tú aquí abajo sientes el viento fuerte, por decir así, Sí. y lo sientes que está volando hacia allá, pero arriba, a ciertos pies de altura, no sabes si va al revés y con una potencia muy fuerte. Entonces, Tss. cuando son vientos muy fuertes, muchas palomas no se meten, pero hay palomas que les encanta y se van con el viento. ¿Y cuál es la carrera más lejana que usted ha Ganado. participado? No 600, porque 600 millas. 600 millas. 700 millas 700 volé millas. una hace muchos años, no la volvieron a hacer. Solo la hicieron una vez. ¿De dónde a dónde? Que fue, no me acuerdo qué punto fue, pero te estaba tratando de buscar un punto centro de North Carolina, Virginia, Ujú. Maryland, Delaware y New Jersey. Entonces las palomas la pasó un camión recogiéndolas Ujú. y fue hacia rumbo a Ohio, pero buscaron un punto centro porque fueran como 700 millas para todos porque estaba muy abierto. Entonces era una competencia de todos los estados. Era a nivel estatal y de ahí a nivel todos los estados. ¿Tiene usted una manera de comprobar? ¿Tienen un sensor o dice, llegó a casa, pero obviamente el resto de los competidores necesita saber que usted está diciendo Sí. la verdad? Ahorita, de hoy en día usamos un reloj Ujú. traen un chip en los pies, las palomas, Ok. y ese cuando la manda se asigna en la computadora un sistema de carrera Ujú. que tiene que ser en el club y tiene que haber por lo menos tres miembros a la hora que Ok. haces el escaneo y a la hora que se pone la jaula donde se va a ir. Y antes de ¿Como eso, testigos? sí, Ok. si no la carrera no es válida, tiene que haber de acuerdo al reglamento de la Unión de aquí de Estados Unidos. Antes de los chips electrónicos había ya ves las bombas de plástico del pescuecito, el pescuecito del globo cuando lo inflas. Oh, ok, Ok, el circulito. antes Ajá. se usaba ese pescuecito, prácticamente, pues no era eso exactamente, pero es lo mismo. Similar. Ujú. Haz de cuenta que le corta el pescuecito, se dobla en mitad y trae dos números, uno por dentro y uno por fuera, que también era de la Unión Ok. te los surtía a los clubes y ese se le ponía en un pie. Eso era de Entonces, manera más, sí, entonces a la hora que registra la paloma en carrera se pone la numeración por dentro y por fuera en un papel registrado de que la paloma se recibió en el camión para mandarla. Y cuando llegaban, había un reloj manual, que yo todavía tengo uno, Ujú. pues una reliquia, donde la paloma cuando llegaba, a la hora que entraba, la agarrabas de un pie, le arrancabas del pie la liga esa, y la metías en una cápsula, la cápsula la tirabas en el reloj y le dabas vuelta. Y a la hora que le dabas vuelta, la banda se metía, que es como un tipo cajita fuerte, Ujú. se metía y al mismo tiempo estampaba en un papel la hora que La entró hora en esa la que banda. llegaba. Como era más Al- mecánico, sí, es entonces. mecánico y a la Ujú. hora que entraba la paloma te estampaba el papel. Y era la manera de demostrar que había Sí, y llegado. entonces, Wow. si alguien tenía un hoyo brincado, Ujú. descalificado. Hizo trampa. Sí, Ajá. porque si le movías, empezabas a tratar de hacerle algo, el reloj que va a hacer su función, pum, estampa y quedaste fuera. Entonces no lo podías tocar. Y lo que sí te tienes que asegurar es que estuviera caminando. Seguido ibas y Ah, ver que sí está sí. caminando, pues se para y también queda descalificado. ¿Cuál es el promedio que cuesta entrar a las carreras y el promedio de los premios? Porque hay premios, obviamente, para quien gana. Todo depende de la carrera. Hay Ajá. muchísimas carreras ahorita de hoy en día. Lo que está pasando es que bueno, la colombofilia, como se le llama a este tipo de ¿Por qué se hobby, oye tan feo? El nombre es lo que les iba a colombófilos, se le preguntar. llaman Mi siguiente colombófilos. pregunta era cuál es el nombre de Sí, todo esto. sí, se llama colombofilia o colombófilos a los Ajá. palomeros. Ok. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos se ha estado terminando, se ha estado acabando porque los que les gusta esto se han estado muriendo. En su mayoría son personas adultas. Hay muy pocos jóvenes. Que están Sí, interesados. porque están más preocupados por estar jugando videojuegos que
Sí. que estar limpiando la cagada a las palomas o dándoles de comer. Es que es un Sí. compromiso, que Ujú. todos los Sí, días es hay como que una darles de mascota comer, hay ya. que mantenerlas. Y sí, Ujú. y se gasta. Entonces, como ya no hay tantos miembros locales para competir, se han estado haciendo muchas carreras, competencias que le llaman de One Love o palomas como carreras de un solo palomar. Okey. Entonces, que también es un negocio para el que Ujú. lo hace. Recibe palomas de todas partes del país y fuera del país en Ujú. una propiedad donde todos mandamos las palomas ahí y ahí te cuesta una cierta cantidad para entrar. ¿Más o menos cuánto? Una inscripción por cada Puede paloma. variar. Para recibir las palomas a veces son de $125 a $150 por paloma Mm. para recibirlas. Y ahí esas palomas se entrenan hasta 100, 120 millas. Las tienen que Ujú. entrenar. Estamos hablando que las tienen que tener ahí por lo menos 6, 7 meses para, para mantenerlas sanas y entrenarlas. Y ya de ahí empiezan a hacer lo que es el entrenamiento de carretera, que una vez que vuelan 100, 120 millas, las palomas se tiene que pagar la activación para mantener en la carrera. Ujú. Y ya de ahí varía de 300 hasta $700 por paloma, dependiendo de la carrera, para mantenerla en la carrera. Y ese dinero ya es dinero para la premiación. Okey, y la premiación más grande que ¿hay alguna como carrera internacional que sea famosa por un premio muy muy grande? Aquí hay dos muy grandes Ujú. ahorita. Una es la de Indiana, el Hoosier que le llaman. Esa garantiza $1,350,000 en premios. En Indiana les gustan las carreras, Sí, ¿right? esa era la más grande hasta hace 2 años, Ujú. que nació la de Miami, creció demasiado. La de Miami yo creo que este año va a pagar más de 2,5 millones, me imagino. Porque tienen 9,000 palomas en un solo palomar, en una sola propiedad. Y ¿Y el, usted va a participar en alguna de ellas? sí, Sí. y el Hoosier recibió 4,400, entonces era la más grande aquí en Estados Unidos, pero ahorita esta es En la más Miami. grande. La de Miami. Sí, lo único es que la del Hoosier es la única en todo el país que garantiza la premiación. De Miami, ¿no? No, esa es de acuerdo a las palomas que se activen. Es que Oh, okey. pueden pasar muchas cosas. Si recibió 9,000 palomas y le pasa una enfermedad y se le mueren 8,000, nada más Sí. quedan 1,000 palomas, entonces la premiación va a ser lo que recauden de esas 1,000 palomas para la carrera. Y Sí. el Hoosier no. El Hoosier, si recibe 4,400 y se mueren 4,000 y quedan 400, él va a seguir pagando el millón Es un trescientos precio cincuenta establecido, al un que premio gane. Pero establecido. qué tan propenso es que una paloma se muera durante una preparación hacia una Hay carrera. enfermedades muy difíciles de hacerte de ellas a una vez que te entra el palomar. Entonces, de repente, si llega un virus, una bacteria en una paloma, que cuando te des cuenta ya traes un contagio grande, se pueden morir muchas. Todas Sí, palomas. se Es pueden como morir una muchas. pequeña pandemia Sí, dentro de la jaula. exactamente. Y es Mm. que en sí, al recibir palomas de todas partes del país o del mundo, estás en una concentración de bacterias en una sola De casa. diferentes Ujú. tipos. Entonces puede ser una bomba de tiempo. Ok. Entonces, ahorita lo que están tratando de hacer es hacer cuarentenas a la hora que llegan a Cuando la llegan propiedad. las Las palomas. mantienen aisladas, a certificar que todo está bien, darles un tratamiento y todo antes de revolverlas con las que ya están aquí. ¿Y le da un trato especial a alguna que haya ganado? Pues no, nada más la ¿No? miras con más cariño. La cosa es que a veces tienes una chiqueada y entre más la mires, entre más la chiqueas, es la primera que se Que enferma. se enferma. Por eso mejor la volteas a ver y te dices como que no la viste. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la vida de una paloma fructífera? Como un boxeador, dicen, o un futbolista que, no sé, tiene 10 años de prime. 16 a Las los pal- 32. ¿Cuántas veces puede correr una paloma en el tiempo de vida? ¿Y Las, cuánto viven también? sí, mira, normalmente no todos lo hacen, pero puedes correrla 5 años sin ningún problema, Oh, wow. de estarla compitiendo año con año. Pero en las palomas estas que son de carreras de dinero, de las que hablamos, solamente compiten una vez. ¿Por Porque ley o no, porque...? cuando se Ah, termina la carrera, el manejador de la carrera regresa las palomas a sus dueños. Entonces, si a mí me mandas mi paloma de regreso y la suelto, ella va a buscar donde cree que es su casa, que es donde estaba contigo. ¿dónde las Entonces, entrenaron? sí, entonces si yo la suelto, las posibilidades de que se quede son 50-50 y las posibilidades de que se vaya también son 50-50. Entonces, si la suelta no sabe si se va a ir o se va a quedar. Entonces ellas identifican su hogar. Sí, es que las manda uno chiquitas de 50 días de nacidas, por decir así, 60 días, 50 días.
Entonces ellas allá acaban de crearse y creen que esa es su casa, porque ahí viven. Ahí terminaron su desarrollo, ahí fue donde empezaron a salir a volar y empezar a conocer el terreno. ¿Cuántas tiene usted actualmente? 700, 800 palomas. Oh, Sí, De allá atrás nos están no, allá Sí. atrás nos están haciendo señas que son más. Pues no las ha contado. Sí, yo no las cuento. Señor- ¿Y usted tiene nombres? Sí, sí. ¿Todas? tiene ¿Todas? Muchas no tienen nombre Todas. porque no las has, Ajá. no las has registrado, no las Ujú. has, ¿cómo te diré? No las has marcado porque no las has reproducido o porque no las has vendido o porque no han ido a ninguna carrera. Entonces, pero muchas sí les pones un nombre por decir un nombre. Y cuando menos acuerdas ese nombre se hizo popular por los hijos, los nietos o etcétera. Pero ponen los nombres sin pensar. Sin pensar. Sí, Nomás le pone el nombre así. sí, nomás de repente. Sí, Sí, ahorita sí. alguien Te me, veo cara de Joana. Sí. Soy- ahorita alguien me Sobrina. pide una Ujú. paloma y pues se la mando y le mando el acta de nacimiento y digo, bueno, Ajá. ¿cómo le pongo? Y me pongo a pensar, vive Ujú. en tal parte o etcétera o algo. Si sé Ujú. cómo se llama su hija, y le pongo Le el pone el nombre nombre de... nada más para que le agarre cariño, etcétera. Ajá. Pero sin querer esos nombres luego se hacen muy populares. ¿Son caras Por las lo que, palomas cuando las venden? dependiendo la línea, sí pueden ser muy caras. Igual como los gallos, ¿no? Sí, dependiendo la descendencia, la línea o lo que han hecho, o hermana de qué, o hija de quién, o etcétera. Sí pueden ser muy caras. Oh, wow. Hablamos de cuánto. Pueden variar mucho. La más cara que usted tenga Que yo en sepa su que se ha vendido, conocimiento. Ujú. 1.900.000. La más cara. Y creo que ya Ujú. hubo una más cara, pero no la he visto yo así. Miré una publicación, pero Ajá. en sí fue lo único que miré, que Ujú. son más de 2 millones. Pero la que yo sé, sí sé porque miré la subasta, la presencié y todo, Ujú. 1.900.000. ¿Y la que usted haya vendido? La más cara que he vendido es 50.000. Wow. Wow. Ujú. ¿Y ha ganado algo? No supo, ya no sabe Sí. de cuando las dan a adopción o las vende, ya no. Sí, esa Sí, sí, sigue. lo que sí, la tienen en Alemania. Eso fue un buen negocio para quien lo compró. Claro que lo compró, sí, Sí. sí. Wow. ¿Cuántos años tenía de nacida? Esa tenía un año. Porque es lo Sí. que iba a pensar. Se las tiene que vender jóvenes No, es para. que lo que pasa es que cuando esa paloma compitió en Sudáfrica, Ok. en Victoria Falls, y fue la segunda en mayor puntuación de todo el torneo. Entonces se subastan. Cuando mandas las palomas a una carrera, entras prácticamente en un contrato con la carrera y la carrera contigo. Ellos te hacen una publicación de decir se va a pagar tanto, así, así, así. Entonces, hay carreras que subastan las palomas, las primeras 100 de premiadas al final de la carrera. Entonces, no puedes hacer nada, se tiene que ir a subasta. Entonces, la Ujú. paloma se fue a subasta. Ok. Y de ahí la mitad del dinero es para la carrera y la mitad del dinero es para el dueño de la paloma. ¿Cómo se dan cuenta que el precio vale la pena? Me refiero a que, por ejemplo, en los perros tienen un pedigrí o los caballos tienen rasgos finos. ¿Cuáles son los rasgos en las palomas que dices, like, si yo pago $50,000, $1,000,000 por esa paloma, like, qué le miran o qué tienen que saber de la En paloma? esta ocasión ya te vas al récord de lo que la paloma hizo. Aunque tenga nomás un año de Sí, sí, nacido. Ya. exactamente. Es que no no todas las palomas son Ujú, tan inteligentes o tan veraces ujú, para hacer lo que hacen muchas veces. Entonces son palomas que sobresalen mucho ujú. y más contra miles, pues no es cualquier paloma. Premian a las 100 primeras, entonces Sí, ella fue la segunda, sí, obviamente. pero esa segunda fue de un torneo de 8 carreras, se puede decir. Oh, wow. Entonces, para mantenerse en el averaje de segundo lugar contra, que eran como 5.000, 7.000 palomas, o sea, es bien difícil. Y cuentan la puntuación que están haciendo desde entrenamientos y carreras. Señor Ramiro, nos ha platicado todo cómo se maneja todo esto de las palomas, pero ¿cómo fue que logró trasladar algo que usted tenía en México, un gusto que agarró en México? ¿Cómo lo logró trasladar a otro país y cómo se dio cuenta que también era algo que se practicaba en Sí. este país? ¿Cómo lo volvió a encontrar? Sí, o Right? sea, se me hace porque usted Se, todo el tiempo se estaba en me, el trabajo. se me hace que esa pregunta se la van a tener que hacer a mi esposa y ella les va a decir, se acuerda muy bien cómo. No, cuando en el 2000 que abrimos el restaurante de la playa, Ujú. compré mi primera casa, pero gracias a Dios, y para eso me traje a un amigo de la infancia que estaba en California, me lo traje a trabajar con nosotros. Y él fue también palomero, Ok. que en el tiempo que yo era palomero ya de niño.
Entonces, cuando se iba a venir, me dice, oye, dice, aquí un amigo tiene palomas, que me empezó a platicar. Le dije, ¿cómo que tiene palomas? Dijo, sí. ¿Quieres? Sí. Y digo, "Oh, le voy a decir a ver que a veces me Ajá. vende unas o qué. Y me trajo 9 palomas. Cuando él se vino en la mudanza, me trajo 9 palomas. Ya cuando llegaron, los metí al garage. Y al principio fue toda una odisea porque no sabía yo aquí cómo se tenían que mantener. Y lo que yo me acordaba de las palomas de niño, pues ya no era lo mismo porque aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, para conseguir la comida era toda una odisea. Y pues de palomeros pues, no conocía a nadie. Pero ya después con el tiempo que las tenía ahí, que luego las saqué para afuera, no faltaba el curioso que pasaba y las mirara y le decía, oye, ¿tienes palomas? Que yo conozco a fulanito que tiene palomas. Y empezaron a salir palomeros aquí a todos los alrededores. Ok. Y fue cuando empecé a conocer gente aquí y fue cuando empezó a crecer la pasión de las palomas. Entonces no es como que les puede dar el arroz que sobra en el restaurante, tiene que ser No, un no, es alimento especial. semillas. Son mezclas de Porque en semillas, México sí. les dan a los Sí. que usted cuidaba al principio, es como que las Se tortillas comían, sí, duras, el pan, comían de todo todo. eso. No, o Sí, sea que la sí, alimentación llevan tiene mucho que ver. sí, en este Ujú. tipo de palomas sí. Es ¿Hay bien calidades en importante. la alimentación? Sí, Sí. sí hay calidad. Han estado hasta exportando de Europa comida, semilla. Ujú. ¿Es algo más tradicional en Europa o aquí en Estados Unidos? En Europa Ajá. se puede decir que es la base, es de donde empezó todo, de donde viene todo y donde se mira que sobresalen muchas palomas, porque hacen campeonatos a nivel nacional y compiten en internacionales. Ujú. Entonces empiezan a sobresalir muchas personas que son muy buenas para volar o que tienen muy buenas líneas. Entonces de allá se importa la mayoría de las palomas para mantener la base So, es prácticamente. una industria más arraigada allá. Sí, Traen alimentos y todo esto. allá lo que tienen es que no tienen carreras de dinero como aquí. Oh, ok. Allá es más competencia de mi casa a mis palomas y tú con las tuyas de tu casa Ujú. y así compiten Sin dinero. sí, exactamente. Pero las palomas ganadoras valen mucho dinero en subastas. Ya De después allá. cuando las venden, o Cuando las sea, es venden como... ok. Sí, es que de ahí es donde sale la paloma más cara. en Europa. En Europa, esa paloma tenía un récord de vuelo de 2 años buenísimo. Entonces, a la hora que se subasta, un chino la compró. Y compró el Ujú. segundo más caro antes que ella, Armando, So, en 1.300.000. ¿Armando es el chino o es el nombre de Armando la es un paloma? palomo que compró, Es el un nombre. macho. Sí, Ajá. ese fue también un palomo campeón nacional. Ajá. En 3 o 4 años de edad duró volando el palomo, tenía un récord buenísimo. Y el señor, de que aparte que le decían, ya no lo mandes, Ujú. él no le importó y lo siguió Lo sigue mandando. mandando. Y cuando lo subastaron, se fue carísimo. Y después fue New Kim, que fue la paloma más cara. Le decían que ya no lo mandaran porque lo que decía Porque anteriormente, el palomo corría valía mucho peligro. dinero. Ajá. Sí, corre Ya. peligro. Un halcón o algo se Sí. pierde y no lo vuelves a ver. Tu campeón nacional ¿Se ha por dos quedado o tres esperando años. usted a una que nunca llega? Ah, sí. Muchas veces. Oh, Sí, wow. muchas. Paloma, ¿da? Sí. Sí. Sí, también. Qué Ramiro. Salud, salud. Salud por eso. Porque yo nomás le estoy tome y tome, ya no, y ustedes nomás. Que yo sí le no, estoy sí, tomando. ajá, sí. Estábamos hablando de palomas, sí. Sí, sí, Estamos sí. hablando de palomas. ¿Y hay alguna con la que se haya identificado mucho y que jamás regresó y que sí se puso triste? Sí, siempre te encariñas con los palomas. Pero ¿cómo se encariña? ¿Va en las mañanas a verlas? ¿Platica con ellas? No, No, no. no, Diga la verdad. no. Hola Mariana, ¿cómo Simplemente a amaneciste? veces te vas, ¿cómo Ujú, te vas encariñando con ujú, palomas por sus colores o cómo ujú. son o por los papás y luego empiezas a ver los hijos y ¿Se puede ver si son peleoneras o más nobles o no, los no? machos son los Ujú. que son peleoneros Oh, mayormente. ok. Entonces sí les empiezas a ver diferencias, ya sea de colores o de actitudes o a la hora que Ujú. empiezas a volarlas, empiezas a ver las que llegan siempre, entonces empiezan a ser las consentidas, Oh, ok. las mejores, por las que siempre están ahí o etcétera. ¿Y hay Y alguna que le haya sorprendido que dijera no y la apuntó y haya hecho un buen papel en la sí, carrera? Sí. sí, de repente hay palomas que te sorprenden. Sí hay una paloma que me sorprendió Ujú, mucho a mí en una carrera que te digo ujú. de vientos cruzados. Se soltó en Tennessee, en Jefferson City, Tennessee, 500 millas, Ch- que por cierto estaba compitiendo con los de aquí de Wilmington y Newark. ujú. Y sueltan las palomas y pues no se esperaban palomas, eran 500 millas. Yo andaba en la calle y llegamos con mi esposa a la casa
Y ya eran las 2 y algo. Y volteé a ver el palomar y dije, "Ay, las palomas esperaban como a las 5, de ahí Ujú. para adelante. Pero los árboles se hacían para todos lados, así estaba muy cruzado el viento. Y me metí para la casa. Pero ya que entré para la casa, dije, bueno, vas a entrar a ver televisión. La curiosidad dicen que mata al gato. Ahí Sí. voy al palomar. Ujú. Llego al palomar y cuando me meto, volteo a ver el reloj y me marcaba que había una paloma, que ya había llegado una Que ya paloma de había la llegado. carrera. Y volteé a ver el reloj, dije, ¿qué? Dije, no. Y volteé para todos lados, porque cuando llegan cansadas, normalmente están ahí esponjadas. Ujú. Volteé para todos lados y no miré nada. Dije, nah, dije, este reloj está mal. Y me van a descalificar. Y me asomo y veo la numeración de la paloma, que era, porque ahí lo puedes ver. Dije, no, dije, ¿sabes qué? El reloj está mal, van a descalificar. Voy y saco la lista porque te entregan una copia de las palomas que mandaste. Y checo, y sí, esa paloma estaba en la lista, que sí se había ido. Ujú. Dije, no, algo no está bien. Dije, algo algo No está pensaba mal. que había llegado. No la No, Ajá. encontraba o usted sea, tampoco. era casi imposible. Entonces, Ujú. me regreso y vuelvo a buscar y me la encuentro echada en su nido. Ya estaba Y donde descansando, ya se había la echado un agarro baño y y bien todo. livianita, no pesaba nada. Bien liviana, bien. ¿Pierden peso? Sí, Sí. sí, pierden mucho peso. En 2 días se recuperan tan como si nada. Pero sí, pierden, llegan, no Ajá. pesan nada. Y la veo y checo el anillo y sí era. Sí, era. Yo le hablo a un amigo, le digo, oye, le digo, Ujú. ¿qué estás haciendo? Dice, aquí estoy guachando la cacería, un amigo de Dublín Ujú. americano. Le digo, ¿cacería? Le dije, ¿no estás esperando palomas afuera? Porque ese era Ujú. palomero de Hueso Colorado. Dijo, ¿palomas? Digo, ¿estás loco o qué? Ujú. Le dije, no, no La estoy mía ya loco. llegó. Le Ajá. dije, a mí ya me llegó una. Ujú. Dijo, ¿estás loco? Le dije, ¿de veras? No, 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 estás loco. Le dije, mira, estoy hablando en serio. Ya me llegó una paloma. Yo no sé qué pasó, pero aquí está una paloma de la carrera. Y le dije, habla al club, porque el club estaba aquí en Newark. Ajá. Le dije, habla al club. Y hazle saber. Le dije, yo no sé qué pasó, se salió del camión, no sé, pero la O sea, paloma usted aquí no había está. creído que la paloma de No, o verdad sea, a había mí se llegado. me Ya. Ujú. hacía, o sea, se me Increíble. hacía increíble. Entonces, habla al club y me habla de regreso. Dice, hey, dice, mexicano, ¿qué estás haciendo? Le Ajá. dije, nada, aquí mirando televisión, pero Ujú. yo no, yo Ujú. estaba afuera. Dice, vale más que te salgas para afuera porque ya llegaron palomas. Le dije, No. no, que no, no, que yo estaba Sí. loco. Dije, ¿tú qué estás haciendo? Dijo, aquí estoy afuera, dijo, esperando a ver qué Esperando me a ver que llega. llegaba. Le dije, ¿Usted cree que el viento tuvo mucho que ver? sí, sí, Sí. ese día sí. Entonces, para eso le pregunté, le dije, ¿cuántas palomas sabes que Ujú. llegaron? Dice, a lo que sé, como unas 20 que ya se habían reportado. Ujú. Y ya después de ahí, pues fue la única paloma, no me llegó ninguna otra. A él no le llegó ninguna, fueron muy pocas palomas las que Es que llegaron regresó. ese día. Y a una velocidad muy alta, arriba de 1 milla por minuto. Ah. De 500 millas es una ¿La de velocidad. usted fue la primera que llegó? Sí, yo gané la carrera. Les Oh, gané con wow. 20 minutos. Wow. Y por poco no se da cuenta. No la vi llegar. Es lo más Sí. bonito. Lo más bonito es mirar cuando llegan. Y de una distancia Ujú. así, pues más. Sí, porque las alcanza a reconocer Sí, de cuando apenas se ve un punto. sí, desde Ya. que se ven, ahí viene una y sí, ves Ujú. cómo llegan y cómo aterrizan y cómo llegan, ¿sabes? Algo, entonces, sabiendo que viene de una distancia, esto, ¿cómo? Animal, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hace? Wow. Señor Ramiro, Sí. ¿cuáles son las siguientes metas que tiene para sus negocios y tanto para las palomas? ¿Cuál es el siguiente paso para usted? Pues en sí, en cuestión de negocio, tratamos de mantenernos en lo que estamos y no seguir con más, porque sí se ha puesto muy difícil la cuestión de lidiar con trabajadores, empleados y todo. No sé si es que sea más difícil o uno ya está siendo viejo y ya no toleras tanto o sientes más peso o sientes más carga, no sé. Pero sí, yo creo que seguir creciendo, yo creo que ya, lo que fue, ya fue y hay que tratar de llevárselo Más suave. más suave, Disfrutar más hacer un ya ahora. poquito más de lo que te gusta y con la familia o prácticamente relajarte un poco más. ¿Cómo resuelve las situaciones complicadas, especialmente cuando tiene que ver con empleados? Cuando hay una circunstancia complicada, cuando tiene que despedir a alguien, cuando tiene que tomar decisiones fuertes basadas en qué las toma. Yo en realidad, Pedro, casi nunca he Ujú. tenido que correr a nadie. Solitos se van. No, no, en realidad casi Ajá. han sido muy pocas las Ujú. personas que yo he tenido que despedir. Ujú. He tratado de aguantar
ya sea sus problemas o lidiar con sus problemas o tratar de ayudarles en lo que puedo con tal de no estar con un Ujú. problema o lo que sea. Pero llega el punto donde ellos mismos se van porque a veces hacen cosas que, aunque tú ya se las pasaste o aunque tú ya dijiste no pasa nada, como quiera, que no lo vuelva a hacer, lo que sea, ellos a lo mejor de repente recapacitan o se sienten mal por lo que hicieron o se componen o se van solos. Creo que a veces es una cuestión de que los trabajadores necesitan también un poco de atención y algunas veces ellos mismos lo ocasionan para tener, Sí, aunque sea una atención de una manera no muy buena, pero exponen o crean un problema más que por atención a que en realidad porque el problema exista. sí, es bien difícil porque pues todos tienen actitudes diferentes o Ujú. esperan algo diferente y pues uno trata, pero pues hay veces que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada y hablas con ellos, tratas de hacerles ver cómo son las cosas y si se quieren ir, que les vaya bien y si no, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es sencillo. Y Sí, antes es de... a veces difícil lidiar con los empleados, eso sí es. Más que nada eso, ¿no? Yo creo que lo más trabajoso de un negocio, lo más trabajoso es lidiar con los empleados y aparte pues, lidiar con sus problemas, Con sus porque problemas. muchas veces tienes que tratar de acomodar para que ellos solucionen sus cosas, ¿sabes? Es complicado. ¿Y cómo mantiene el control de tantas locaciones? ¿Tiene como su rutina semanal o cómo le hace? En realidad, mira, yo tengo como en una locación, yo me hago cargo de tres Ujú, locaciones. ujú. En una locación tengo a Víctor, que es uno de los encargados, y yo lo dejo que él haga lo que él quiera hacer, que se mantenga. Porque le tiene Lo que yo confianza. no quiero oír Ajá. son ni dolores de cabeza ni nada. Entonces, si no me meto, no me doy cuenta. Ok. Y si el restaurante está caminando y está todo bien y no van los clientes a quejarse a la otra locación, esto, quiere decir que pues como quiera están haciendo el trabajo. Están haciendo. Entonces, hay cosas que sí, nunca van a estar o nunca están como tú quisieras, pero si no estás ahí no van a ser perfectas. Y si el negocio está caminando, está produciendo, todos están trabajando y los clientes están contentos, pues sí, déjalo, no te metas, ¿para qué te metes en más dolores? Y ya en el otro lado está mi esposa y mi hija, que son las que se hacen cargo de Ujú. ahí. Y pues yo nada más llego ahí de visita a comer lo que sea, a hacer cheques y eso. Y ¿Come algo del menú o sí, les pide que le hagan algo? ¿Qué le no, gusta a usted? mayormente pido algo de lo mismo Sí. que servimos ahí, sí. Depende del hambre y ahí. Ajá. Si traigo mucha hambre, me pido digo un Ujú, bistec, perdón. ujú. O unas carnitas, te iba a decir Unas media ca- vaca, Ajá. pero no, está muy grande. No, un bistec o algo, lo que sea, ya dependiendo del hambre y qué tanto Ujú. vaya a durar. Entonces, si ya la traigo muy atrasada, que traigo mucha hambre y sé que esto sale rápido, pido eso. Pide eso. ¿Y cómo le ha hecho para conseguir esa paz mental de la que hablábamos antes de comenzar a grabar? Que antes llegaba el momento de irse a la cama y se ponía a pensar en todo lo del día o lo que iba a venir o lo que a lo mejor podía pasar y ahora ya no es así. ¿Cómo encontró esa Pues paz mental? yo creo que con los años te vas haciendo como que te vas tranquilizando en lo Ujú, que te tensiona mucho, aparte de que a lo mejor haces cosas que te gustan o que te quitan muchas cosas de la cabeza. Como yo a veces lo de las palomas, yo siento que me ayudan mucho porque cuando llego en la noche, llego revisando las palomas, que ujú, esté bien todo, que esté todo cerrado y todo, que no les falte agua, lo que sea. Y en la mañana lo que me levanto haciendo, me levanto en la mañana, doy un recorrido. Si hay bebés chiquitos, hay que anillarlos o lo que sea, revisando ujú. esto y pensando en que hay que mandar para esta carrera o que esta carrera va a empezar hoy o que va a haber carrera. Entonces, eso es lo que traes en el pensamiento y no tanto los problemas del De trabajo. los restaurantes. Sí, Ujú. porque es lo que estás esperando. A veces es como cuando estás esperando que te lleve a una tienda a comprar un juguete que querías o lo que sea. Estás esperando que ahora va a ser el momento para ir. Entonces yo estoy esperando el momento de a qué horas van a soltar las palomas para Ajá. esperar a ver a qué horas van a llegar a ver qué hizo mi paloma. Sí, el estrés lo distribuye en su hobby, que Sí, es mucho mejor en un pasatiempo sí, que y haciendo. lo que es de trabajo, pues sí, en su momento cuando estás ahí lo tienes que enfrentar o lo tienes que solucionar o sacarlo adelante. Pero saliendo de ahí ya estás pensando en En, otra cosa que estás con el pendiente, pero no es un estrés, es como un gusto, como algo que te relaja o que que te le da gusta. pasión, ya. Sí, Entonces, usted recomienda que sí es muy importante encontrar esa cosa que no tiene que ver con trabajo, que nos sí, apasione demasiado. sí es muy importante. Lo malo es que a veces descuidamos unas cosas por las otras, pero Ujú. ahí es donde tienes que encontrar el balance de no descuidar lo que es importante.
Porque lo de las palomas lo retomó, pero por mucho tiempo usted estuvo completamente enfocado en Sí, los en negocios. puro trabajar, trabajar, trabajar. ¿Por cuánto tiempo más o menos se enfocó a desarrollar Pues todo mira lo que que yo me tiene? acuerdo que estaba bien metido en el trabajo, fue de que Ujú, empecé en el restaurante de 16 años, de los 16 años hasta que me casé. Y, ujú, y, pues hasta después todavía, pero de cuando estaba soltero, el deporte de nosotros o de la generación de nosotros era trabajar, si eran 7 días, 7 días, y el pensamiento de nosotros era, ya va a llegar noviembre, diciembre, pero irnos de vacaciones un mes a México, que Era era como cuando disfrutar. nos íbamos a México la temporada de diciembre. Yo siempre me iba por 2 meses. ujú. Entonces siempre lo de nosotros era, no importaba si descansábamos o no. En diciembre nos íbamos para México. ¿Qué tan importante considera usted el factor de elegir bien a la pareja con la que vamos a estar toda la vida? Es muy importante, Ujú, es muy importante. Pero también es difícil saber qué es la correcta hasta, yo creo que años después te das cuenta. ujú. Sí, es difícil. Yo creo que es algo que, pues para empezar, buscas a la persona que te gusta o que sientes que es la persona con la que quieres estar, que es lo principal. Ya después de ahí las cosas se van a ir acomodando o desacomodando. Depende. Hablando de elecciones, señor Ramiro, si tuviera que elegir, ¿cuál piensa que le ha dado más satisfacción? ¿Las palomas o los restaurantes? Pues en sí, dependiendo que si es económicamente, pues los restaurantes definitivamente. Ok. Sí. Y a veces te pones a pensar, bueno, sería el camino Correcto con las correcto palomas. haber caminado por ese tipo de negocio o caminado por otro tipo de negocio, pero yo creo que eso ya lo hiciste y ya estuviste ahí y fue lo que te sacó adelante y ahí estamos bien, gracias a Dios. Aparte, yo pienso que ya cuando estás joven vives la vida de manera un poco más acelerada, porque Sí, quieres todo como muy, muy, muy rápido y con el paso de los años vas viviendo como más lento. sí, Aprecias un poco más las cosas con el sí. paso de los años. Yo creo que una vez que encuentras estabilidad, ya dices, ok, ya me relajo un poco para empezar a Yo vivir. creo que lo importante, más importante es concentrarse en algo que de veras quieres, en una meta, lo que sea. Y porque muchas veces cambiamos de trabajo, muchas veces, de una cosa a otra, y no le atinas ni a una ni a la otra. Yo pienso que si te pegas en algo y te quedas ahí y le insistes, mañana pasado las cosas se van a acomodar en lo que ya te metiste. Porque pues en todos los negocios hay subidas y bajadas y en todos hay futuro, pero hay que estar ahí y hay que ser persistentes. Disciplina. Ujú. Sí, Disciplina. Que ese sería el consejo que le podría dar a todas las personas que nos están escuchando, a todos los jóvenes que están tratando de empezar su negocio. sí, que sean persistentes en lo que en realidad quieren. Que muchas veces si te tocó cambiar de trabajo por cualquier cosa, pues seguir trabajando y seguir luchando con las ganas de, si quieres tener algo en un futuro, hay que ponerse unos metas. ¿Hay algo que usted recuerde, alguna frase que alguien le haya dicho, su papá o su hermano o alguien que recuerde siempre que le haya ayudado en la vida? Pues así recuerdo ¿No? no, nada más me acuerdo que mi papá me regañaba porque decía que yo me la pasaba, que todo lo que gastaba, todo lo Ajá. que ganaba me lo Se lo gastaba. gastaba. Es que me la pasaba Ujú. arreglando mi camioneta. La, Ok. la Era segunda su que hobby tuve, en ese sí. entonces. Porque también tiene su colección de Sí, de carros camionetas. viejitos, sí. Sí. ¿Cuántos Nice. tiene ahorita? Ya está bien bonito. Son 5 o 6, 5 o sí. 6. Ya. Son camionetas que quisiste tener cuando estabas chico y no Ujú. pudiste, y ahorita que ya están viejitas, y tienes poquito más, las puedes comprar. Las puedes Pero en comprar. aquel entonces era imposible. ¿Y va a incursionar en algún otro negocio, inversiones o qué tiene en mente? No, ahorita no, ¿No? no. Trata de mantener lo Disfruta que la ya vida. está ahí. Sí. Sí, a veces no lo piensas, de repente sale algo que dices, vamos a hacer esto. O se te Ujú. presentó, etcétera, pero de andarlo buscando ahorita yo creo que con los Una compromisos que tenemos son es más bastantes. suficiente. Una Sí. marca de salsa, de la salsa macha de la señora Olivia. Eso va a ser cuestión de ella. Ella va a ser la encargada de eso. Señor Ramiro, ¿cómo puede definir la palabra éxito en su persona? Pues yo no puedo decir que es un éxito, porque todavía estamos en la lucha, pero gracias a Dios estamos muy bien y esperemos seguir así. Sí, Muchas gracias, señor Ramiro, por compartir su historia con nosotros. Gracias por gracias a Dios. compartir, señor Ramiro. Es muy inspirador tenerle aquí No, y gracias. escucharle. Gracias por la Gracias. invitación. Ojalá que a alguien le sirva por ahí para
pues, no sé, para que le eche ganas o de repente se venga a ayudarnos a trabajar en un restaurante. o que le entra lo de las palomas. Sí, O que Pues le sí, entra lo de sí, las sí, que le palomas. sí, entra- lo de las palomas. Sí, Sí, es algo bonito. Yo he conocido mucha Ajá. gente en todo el mundo por las por palomas. las palomas. Por las Y necesita gente joven, right? Es para como un eso. network, que es muy bonito. En Sí. México está creciendo bastante. Sí. En México es una cosa bárbara. Sobre todo en Guadalajara se vuelan 50,000 palomas en competencia cada 8 días en la temporada de carreras. Es una cosa grande. Wow. Y cada año hay más miembros. Y lo que tiene es que hay mucha juventud entrando. Es lo bueno, lo que se Y, necesita aquí y en y Europa. eso saca muchos muchachos de las calles. Sí, porque Porque es están algo más. ocupados con sus palomas. Eso es yo Sí. creo lo que me sacó a mí también de la calle. Sí, cuando lo invitan a tomar un whisky, dice, no, tengo que ir a alimentar las palomas. El muchacho que te platicaba que vino de California que me trajo las palomas un día me dijo, un día lo miré muy pensativo, me dijo, oye, dijo, si tú y yo no hubiéramos sido palomeros, hubiéramos sido marihuanos. Digo, caray, ¿por qué? Dijo, sí, dijo, mira, fíjate, fulanito, dijo, acabó en la cárcel, fulanito acabó arriba del avión, el Ujú. fulanito, y me mencionó a varios con los que jugábamos fútbol en la calle, que sí estaban mal por las drogas y por esto, pero ni uno de ellos fue palomero. Y los que éramos palomeros del grupo, que Todos éramos salieron algunos, adelante. todos seguíamos con palomas y todos estábamos bien. Wow. Sí, hay factores muy importantes. Yo también tengo compañeros de secundaria en la escuela que digo, qué bueno que puse tierra de por medio porque ves sus vidas ahora y dices, no, qué bueno. Sí, Que enfocarse en otras cosas es mucho más positivo. sí, a veces son Ujú. cosas que a lo mejor tú crees que, mi papá en aquel entonces creía que yo me la pasaba en la azotea haciendo hoyos que se iba a meter el agua porque se me caían los ladrillos, bloques, Ajá. lo que sea, pero pues estaba ocupado haciendo casitas, no Ajá. tenía tiempo de andar en la calle. Ajá. Sí, y sí, a lo Estaba en mejor casa. sí eso me Ujú. sacó, o me retiró amistades que a lo mejor No eran las no No eran adecuadas. las eran las adecuadas. adecuadas, sí. Qué bueno, pues qué bueno por las palomas y los restaurantes. Totalmente. Sí. Muy rica la comida de todos esos restaurantes.